hermanos, abran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 4, pues estamos llevando un estudio, una serie sobre el libro de Romanos. Les he dicho cómo el que ha entendido Romanos entiende toda la Biblia. Aquí está resumida la Biblia en Epístola de los Romanos. No tanto la historia en parte, sino el mensaje de la Biblia, la esencia está aquí en el libro de Romanos. Y traigo también un poquito de recordatorio sobre lo que hemos estado viendo, porque hemos estado enfatizando en los primeros capítulos, por ejemplo, que todos somos pecadores, no hay ni una persona buena sobre la tierra, y que es imposible para el hombre justificarse por medio de sus buenas obras, porque nadie llena la medida de lo que Dios pide. Entonces Dios tiene otro plan. El hombre no se salva por obras, pero Dios quiere salvarlo. ¿Cómo lo hace? Por medio de Jesucristo. La justicia de Dios es que Jesús vino a vivir su vida perfecta. Él, porque Él es el Hijo de Dios, entonces Él fue el único que cumplió todas las demandas de la ley. Nosotros no podemos. Entonces al final muere como un inocente por el culpable, pero esto ya venía del Antiguo Testamento. Sacrificaban corderos, porque esto simbolizaba el verdadero cordero que iba a venir un día a expiar los pecados. Entonces todo aquel que crea en Él, se le aplica la justicia de Jesús. Es visto como inocente, como que no hubiera hecho nada malo, ¿verdad? Ahora, me contaban de un cristiano al quien yo conozco, que en un grupo, en alguna parte aquí en San Salvador, le dijo al grupo de cristianos: ¿ustedes creen que Dios se equivoca? Y pues ellos se quedaron viendo. No se equivoca. Pues sí se equivoca, les dijo. ¿Por qué? Hizo un antiguo pacto y como se equivocó, entonces hizo un nuevo pacto. Ahora yo me pongo a pensar que este cristiano no ha estudiado, no entiende las cosas, no ha entendido. Dios no es que se equivocó, Dios tenía eso ya anticipado, que iba a haber un antiguo y un nuevo pacto, como un plan. Si aún la Biblia nos dice, por ejemplo, que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, ya Jesús había sido destinado, aún antes que existieran todas las cosas, a venir a morir por nosotros. O sea, ya era parte de un plan. Y como parte de este plan, pues nosotros entendemos que ya el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen, porque es el mismo mensaje. Asombroso, hermanos, que no hay libro como la Biblia. Y les digo esto: todos los libros fueron escritos en una generación, pero este libro ha sido escrito en un transcurso de 1600 años, desde Moisés a Juan, que escribió el último, 1600 años, durante 60 generaciones diferentes. Y ustedes saben cómo el pensamiento del hombre cambia de generación en generación. Y 40 autores diferentes: campesinos, pescadores, estadistas, reyes, sacerdotes, filósofos, diversos. Pero la Biblia guarda una coherencia extraordinaria. Entonces los enemigos de la gracia de Dios, del Evangelio de Dios, cuando nosotros predicamos, realmente la Biblia predica de que la salvación no viene por méritos del hombre, sino que viene gratis la salvación. No creen. Dice, no puede ser. Es que el hombre se lo tiene que ganar. No puede ser gratis. Y sí es gratis. Pero entonces rebuscan a ver qué argumento encuentran y dicen: no, es que Pablo se inventó eso. El apóstol Pablo. No. El texto que vamos a ver es escrito por Pablo. Pero ustedes se van a dar cuenta que Pablo no se ha inventado nada. Porque Pablo utiliza el Antiguo Testamento para basar sus enseñanzas. Perfectamente. Así que lo auténtico es que la Biblia tiene una unidad, y el mensaje central de ella es que el hombre no se puede ganar la salvación y la necesita, sino que Dios la da gratis. Poniendo ese trasfondo, vamos a este texto donde se nos va a hablar de Abraham. Abraham, ustedes saben, este personaje
a quien Dios le dijo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que las naciones de la tierra serán benditas en Abraham? Tal vez el pueblo de Israel, porque es el padre de los judíos, pero no solo de los judíos, sino que de los árabes también y de otras naciones. ¿Cómo es que serán benditas todas las naciones en él? Aún hasta nosotros, el Salvador, bendito en base a Abraham. Lo vamos a ir entendiendo mejor, pero les adelanto esto. Dios puso a Abraham como el modelo de aquellos que se van a salvar. Él, digamos, le llama a la Biblia, le llama el padre de los creyentes. Porque los pasos de fe que él dio son los que Dios espera que den todos los creyentes a lo largo de la historia. Entonces, teniendo en cuenta esto, entremos a hablar un poco más de Abraham y qué nos deja las lecciones de su vida para nosotros. Entonces vamos al versículo 1 de Romanos capítulo 3, capítulo 4 decimos. Y nos dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tengo 3 puntos acá basados en el versículo 1 al 15. El primero de ellos, recogiendo el sentido de estos primeros versículos, es: creerle a Dios se nos toma como justicia. ¿Qué es eso? Aquí van a encontrar ustedes bastante la palabra justificación, justicia de Dios. ¿Qué es la justificación? Es declarar justo a alguien, declararlo inocente, alguien que se le lleva a un juicio. Y de hecho todo ser humano va a estar en un juicio, el juicio de Dios al final. Porque hay un Dios y hay un Dios que tiene leyes. Y eso lo podemos ver no solo porque la Biblia lo dice, sino que la naturaleza misma de toda la creación nos habla de un Dios que está en el fondo, que ha diseñado todo y ha puesto leyes para que todo se maneje. Entonces, si hay leyes físicas, químicas, hay leyes morales que tiene este Dios. Entonces, un día vamos a estar ante el juicio de Dios. Pero cuando hay un juicio, el jurado lo declara o inocente o culpable. Ser justificado significa que ese jurado a usted lo declaró inocente, sale libre. Entonces, la palabra justificación aplicada a nosotros es que cuando nosotros creemos en Dios, somos automáticamente justificados. No llegaremos a un juicio final. Ya estuvo, ya son salvos. Qué hermoso esto. Pero buenísimo. Quienes llegarán al juicio final son los que no han sido justificados. ¿Quiénes son los que no han sido justificados? Aquellos a los que no se les ha imputado la justicia de Cristo, no se les ha adjudicado la justicia de Cristo. O sea, no han creído en Jesucristo, no lo han recibido como su Salvador y su Señor. Entonces, ellos van al juicio final. Pero ya desde ya les dice la Biblia, no van a salir bien, porque no hay quien los defienda. Van a ser juzgados por la ley de Dios. ¿Cómo estaría uno delante de la ley de Dios? Mire, la ley de Dios es diferente a la ley humana. La ley humana tiene parte de la ley de Dios. Pero vaya, la ley humana, digamos, tú no has tenido problemas con la ley nunca, me imagino. Nunca ha estado preso, nunca lo han acusado. Entonces dice, soy buen ciudadano, pero la ley de Dios es más profunda. La ley de Dios juzga pensamientos, palabras, intenciones de los corazones. Wow, eso sí ya no, ¿verdad? Aquí en nuestro país, pues las leyes civiles juzgan delitos civiles y eso es todo. Pero esa es más profunda. Y la Biblia de antemano nos dice que ningún ser humano se libra. Ahora, pero no los quiero dejar con esa nota. Sí hay solución.
podemos ser justificados, declarados inocentes antes de ir a juicio. ¿Quiere usted esto? Mire, dice acá, ¿qué halló Abraham según la carne? Ahora, la palabra carne se refiere a nuestra autosuficiencia, nuestras habilidades, nuestros méritos propios. Dios justificó a Abraham no por sus méritos. El problema, hermanos, es que los méritos propios nos hacen tropezar. Que mire lo que dice, versículo 2, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, gloriarse es jactarse, vanagloriarse, creerse. Si Abraham fuese justificado por las obras que hacía, tenía de qué gloriarse. Esto nos hace recordar aquel otro versículo que dice, por gracia sois salvos, o sea, gratis. Esto no es de vosotros, o sea, no es algo que ustedes se lo ganen. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos esa naturaleza tan caída, hermano, que cuando hacemos buenas obras, ¿saben lo que se sucede? Automáticamente nos jactamos, nos gloriamos, nos creemos más de lo que somos. ¿No le ha pasado a usted así? La Biblia dice que nos pasa, aun cuando nosotros nos hagamos los humildes, y Dios conoce los corazones. Por eso las buenas obras, no quiero decir que no las hagamos, pero no son el medio de salvación. Porque al hacer buenas obras, automáticamente caemos en la arrogancia, en el orgullo. Y ahí están las grandes cantidades de gente de religiones que se sienten superiores. Los judíos, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros cumplimos, pero aquellos pecadores. Por eso Jesús dijo mucho esto y él chocó con los religiosos. Lucas 18, por ejemplo, narra, dice, de aquellos que se creen superiores a otros, y describe a un fariseo orando en el templo y diciendo, Dios, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy mis diezmos de todo, porque no soy adúltero como aquel que está allá a la puerta. Y en la puerta había un hombre de los conocidos como pecadores, publicanos, eran los corruptos pecadores de la época. Y dice que no se atrevía a alzar su mirada al cielo. Y decía, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice, ¿quién es el que fue perdonado? No el fariseo, sino el pecador. Entonces, hermanos, para ser salvos, Dios tiene que derribar nuestra confianza en nuestras buenas obras, en nuestra bondad propia. Entonces, las buenas obras nos hacen vanagloriarnos. Debemos de hacerlas, pero no son el medio de salvación. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Les cuento la circunstancia en que esto se dio. Miren cómo Abraham le creyó a Dios. Tenía como 75 años, Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y dice la Escritura que él salió sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios. Salió por fe. Y además, a los 75 años no tenía ni un hijo. Tenía una esposa que había sido estéril toda su vida y ya tenía 65 años ella. O sea, ya hacía tiempos que había perdido la capacidad de tener hijos. Y viene Dios y le dice, sal de tu tienda una noche, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes hacerlo. Y dice que Abraham vio el cielo y Dios le dijo, así será de numerosa tu descendencia como las estrellas del cielo, si las puedes contar. Y dice la Escritura, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Que le sea contado por justicia quiere decir que eso le valió el ser declarado justo. Es como que hubiera hecho una gran obra, pero buenísima, que eso le hubiera dado todo el mérito para salvarse. Fue justificado. Aunque creer no es exactamente una gran obra, es creer, solo creer. Entonces, dice la Escritura
que de la misma manera a nosotros, solo por creerle a Dios, nos va a ser contada por justicia nuestra fe. Vamos a ser justificados por fe. Imagínense ustedes las circunstancias en las cuales Abraham creyó contra supuestamente la realidad de las cosas, porque la realidad de las cosas era: su esposa es estéril, ya está mayorcita, no se puede, es imposible humanamente, pero él creyó que para Dios era posible. ¿Cómo se relaciona eso con nosotros? Mire, ¿cómo poder hacer que sus pecados sean borrados? Porque ya lo que se hizo, ¿cómo usted lo puede borrar? No se puede. Humanamente es imposible que usted se salve, y yo. Ante la ley de Dios, dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Y eso lo dijo en el Antiguo Testamento, cuando los judíos estaban bajo la ley. Quiere decir que ni un judío se salvó por medio de la ley de Moisés. No hay justo ni aun uno. No dice, no hubo justo. No, no hay, nunca. Justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Todos a una se hicieron inútiles. Todos. Aquí estoy yo, ahí está la Madre Teresa de Calcuta, todos. No hay ninguna excepción. Pero hay gente buena. Sí, pero Dios conoce los corazones, que aún la gente buena peca. Y no, el ser bueno, digamos humanamente bueno a los ojos de los demás, es que hacemos buenas obras, pero Dios conoce que aún siendo, digamos, buenos algunas personas, las intenciones de los corazones, las palabras, las cosas hechas en secreto, todo eso cuenta. Entonces, ¿cómo podría Dios perdonarnos? Parece imposible, pero solo por creerle nos es contada por justicia. Así como en Abraham era imposible que sucediera lo que Dios decía, él le creyó. Entonces la salvación hay que creer que uno la tiene. Algunos dicen, no, pero no se puede saber, solo Dios lo va a decidir. ¿Cómo no? Si se puede saber. Mire, es tan sencillo esto, es tan sencillo, que dice, por ejemplo, en Romanos 10, no tienes que subir al cielo ni bajar a las profundidades, cerca de ti está la palabra de fe, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, solo eso. Óigalo de nuevo, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice que tal vez serás salvo. Usted debe de creer, hermano. Usted recibió a Cristo, debe de saber que es salvo. Primera de Juan, capítulo 5, dice: estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Oiga bien, que sepan que tienen vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Usted tiene el Hijo de Dios en su corazón. ¿Lo recibió? Amén. Entonces dice, Dios quiere que sepa que tiene vida eterna. ¿La tiene o no la tiene, hermano? Amén. No ande como que quizás sí. No. Mire. Y si no, por obediencia hágalo. Dios dice que sepan. Claro, muchos dirán, no, pero no se puede saber, eso Dios lo va a decidir. Aquellos que creen que la salvación es por méritos propios, por obras, nunca pueden saber que tienen la salvación. Siempre existe la inseguridad, porque vaya, hasta ahorita he logrado obedecer. Esta semana me he portado bien. Pero esa es la nunca acabar, hermano. Yo me puedo portar bien en esta semana y la otra, decir, y no, aunque no vaya a hacer un delito que me lleve a Mariona, no. Los pecados de pensamiento y errores que cometemos, perdí la salvación. La siguiente semana la vuelvo a recuperar, después la vuelvo a perder. No, es que no puede ser así. Cuando Dios da salvación ya no la quita. ¿Qué? No la quita. Y mire bien,
De nuevo, le repito, 1 Juan 5, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis. ¿En qué tiempo está hablando? Pasado, presente y futuro. Presente. Que tenéis, no dice tendréis, que ya la tiene. Buena noticia, hermano. Y eso significa evangelio, buena noticia. Ya la tiene. Así, el que es salvo ya es salvo. Y el que es condenado ya está condenado, lo dice Juan. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, ya está. Pero si alguien se siente inseguro, la oportunidad está para que venga Cristo, para que sepa que tiene vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que esto es totalmente seguro. Su fe le fue contada por justicia. Y dice: pero al que no obra, al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Esto sería que al que se basa en sus obras, él cree que Dios le debe y que la salvación se la va a ganar, porque Dios tiene que pagarle lo que le debe. Me he portado bien, me lo debes. Dios no le debe nada a nadie. El que está condenado por sí mismo. Dios no tiene la culpa. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. ¿Ha pecado usted? ¿Tiene la culpa Dios? Claro, hay hombres que quisieran echar la culpa a Dios, ¿va? De alguna manera. Es que Dios me hizo nacer pobre, es que Dios no es que... Bueno, no, cada uno ha pecado, nadie lo obligó. Entonces está condenado. Dios no le debe nada a nadie. Pero dice en el siguiente versículo: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica. ¿A quién dice? Al impío. Miren qué bonito. No dice en aquel que justifica al bueno. No, al impío es a quien justifica. Wow. Hay oportunidad para todos. Entonces, el que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces Dios va a dar la salvación gratis. Dios no está pagándole salario a nadie como tipo salvación. Si usted quiere salvación, la va a tener que recibir gratis. Pero alguien dirá: no, pero no creo que sea así. Ahí está el problema, que no cree. Pero aquí está bien clarito en la palabra: no por obras para que nadie se gloríe. Qué hermoso es esto, hermano. Por eso el evangelio se llama buenas noticias. Eso quiere decir. Dice versículo 6: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando Dios perdona a alguien, no lo perdona porque se lo merezca, porque ha conseguido, digamos, se ha ganado el perdón. Perdón es perdón. Ya en sí implica algo que se le está otorgando a alguien que no tiene mérito. Sí, porque nadie puede ganarse el perdón por lo que hace. Claro, hay que pedir perdón, pero de otra manera podríamos decir: vaya, ¿querés pedir perdón? ¿Me vas a hacer tantos días de ayuno o algo? Entonces ahí te lo vas a ganar. Pues eso ya no sería perdón, se llamaría de otra manera justicia, ¿va? Pero perdón es: gracias por haberme perdonado. Gracias. Porque lo quiso otorgar el perdón. Es una gracia. Entonces, cuando Dios perdona a alguien, no le está cobrando. Entonces, por eso son felices. Felices ustedes, hermanos, que han recibido a Cristo. Sigue diciendo, versículo 10: ¿cómo pues le fue contada por justicia, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora, ustedes saben que pues se relaciona mucho la circuncisión con la ley. Pero dice aquí: ¿cuándo es que recibió Abraham la promesa de que era justificado por la fe? ¿Cuando estaba circunciso o antes de ser circuncidado?
obviamente, antes de ser circuncidado. Entonces, una persona no necesita la ley para salvarse. Páseme la otra diapositiva, hermano, que aquí se ha quedado trabado. Ok. Creer a Dios está aún sobre la ley. Entonces, algunos dicen, bueno, algunos no ven el hecho de que en el Antiguo Testamento también la salvación era por fe, por gracia, y no por la ley. Entonces dice, es que el Dios del Antiguo Testamento es más severo, más estricto que el del Nuevo. Y antes se salvaban por la ley, ni por la ley se salvaban en el Antiguo Testamento. Estaba la ley. Pero alguien podría guardar todos los mandamientos de la ley y saben lo que la promesa era, te va a ir bien y va a ser de larga vida. Si usted guarda la ley de Dios le va a ir bien, se va a librar de problemas, pero no lo va a salvar. No lo salva. Lo que lo salva es la expiación, la propiciación. Y por eso en la ley habían corderos que se sacrificaban todos los días. Y corderos que si tú pecabas tenías que comprar tu corderito y lo degollaban, lo quemaban. Tú tenías que poner tu mano encima de la cabeza de él para simbólicamente traspasarle tus pecados. Porque la representación de ese cordero era a Jesucristo, que en el futuro iba a venir a expiar los pecados por nosotros. Entonces ya en el Antiguo Testamento el que era salvo por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios se pone también como misericordioso. No podemos decir era más severo Dios en el Antiguo que en el Nuevo. Claro, en el Antiguo Dios, digamos, sus tratos eran en base a la ley, porque no había venido el pacto de la gracia. Pero Dios les mostró a los judíos esto. Miren, esto es la ley. ¿Y saben qué hacían los judíos? Temblaban de miedo. Y le dijeron a Moisés, decirle a Dios que no nos hable directo porque aquí nos vamos a morir si lo oímos, seguimos oyendo. Estamos aterrorizados. Cuando Dios les estaba dando la ley en el monte Sinaí y que hablaba una voz potente desde el cielo y los mandamientos, que guardaran esas leyes y si no la guarda, porque cada mandamiento tiene sanciones y si no se guarda esto y esto y esto les va a pasar. Pero después de haberles dado la ley, desciende del cielo Jehová en forma humana, increíble, y habla con Moisés y comienza a proclamar Jehová en forma de hombre y dice: Jehová, Jehová misericordioso, Dios misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. O sea, como que Dios cuando les dio la ley y los vio aterrorizados les dijo: esto es la ley, pero yo soy misericordioso. Yo soy misericordioso. Acérquense a mí, porque la ley los va a hundir. O sea, Dios tiene que enseñar la ley porque tiene que ser, tiene su propósito. Porque la ley nos hace ver nuestra pecaminosidad. Pero el propósito es que la ley nos haga huir a Él. La ley nos hunde, pero Él nos salva. Que vayamos a Él y cumplida la promesa que vino Jesús. Entonces, dice Pablo en Gálatas, la ley fue nuestro ayo para traernos a Jesús. Pero estando ya justificados, ya no tenemos necesidad del ayo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, esto no es libertinaje para pecar, como algunos dicen y malinterpretan. Al contrario, la gracia es que Dios te perdona y que esa gracia que has recibido te transforma el corazón y ahora quieres seguir a Jesús. Va, si usted me dijera, va, si usted es salvo, ¿por qué no se va a pecar? Porque de todos modos ya es salvo. Sí, ¿se pierde la salvación? No, no se pierde. Media vez alguien es salvo, es salvo. Ah, pero entonces usted podría decir, voy a ir a pecar. Es que miren, el que es salvo, el que le ha creído a Jesús, se ha dado cuenta de la vanidad de este mundo. ¿Y para qué ir a pecar?
No quiero meterme en líos, o sea, no quiero. Quiero seguir a Jesús. ¿No voy a perder mi salvación? Sí, no la voy a perder. ¿Pero para qué? No quiero. No me atrevo. Claro, consecuencias vienen, ¿verdad? Pero no se pierde la salvación. Pues ese es otro tema largo también, de explicarles con los versículos lo que estoy diciendo. Pero entonces, hermanos, sigamos acá, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Fíjense bien, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos su fe les sea contada por justicia. Claramente está hablando de los gentiles, o sea, de los no judíos. Porque los no judíos no están obligados, como los judíos, a circuncidarse. Por razones médicas, pero no religiosas. Entonces dice, Abraham fue justificado estando en la incircuncisión para que Abraham fuese padre de los que están en la incircuncisión. No necesitan la ley para salvarse. Y versículo 2, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Voy a este punto, miren. He notado una tendencia en muchos evangélicos que quieren volverse como judíos. Admiran tanto al pueblo de Israel y entonces viene toda una teoría de que muchos de nuestros apellidos son judíos y no se han dado cuenta. Mis dos apellidos están como judíos. El segundo apellido, Fernández, dicen que todo lo que termina con EZ es judío, porque EZ significa tierra en hebreo. Y entonces algunos en su iglesia meten candelabros y aprenden hebreo y empiezan a mezclar el antiguo con el nuevo y a saludarte en hebreo y ellos empiezan a creer que porque están volviendo a sus raíces hebreas están más avanzados que los otros evangélicos que no saludan con shalom, ¿verdad? O cosas así. Ustedes están enamorados del hecho de creer que tienen sangre judía. Ahora, ¿tienen o no tienen? No tienen sangre judía, hermano. No. ¿De dónde toman la teoría de que esos apellidos son judíos? Simplemente de esto. Ciertas referencias medievales donde están las listas de la Santa Inquisición, donde iban a ejecutar a protestantes y a judíos. Y entonces algunos judíos o muchos judíos salían con apellidos que existen hoy. Por ejemplo, digamos, Fernández, yo, la segundo apellido. Entonces ahí salió un Fernández que era judío y que lo iban a ejecutar. Entonces vengo yo, pues yo tengo sangre judía. No, ¿saben lo que sucedía? Los judíos estaban siendo perseguidos, expulsados de España. Entonces se cambiaban su apellido hebreo por un apellido común español. Pero no quiere decir, ese apellido ya existía. Es que alguno de esos tomó esos apellidos y de ahí vinieron. Pero no quiere decir que todos los que tienen ese apellido son judíos. No es eso. Pero el fondo de esto, usted no necesita ser hebreo, ni tener sangre hebrea. Los hebreos dicen, nuestro padre Abraham, usted puede decir su padre Abraham también, porque aquí dice que es padre de los creyentes circuncidados y de los no circuncidados. Es padre de los creyentes de la fe, porque dice que aún hay circuncidados que no son verdaderos judíos, tienen sangre de Abraham, pero no siguen las pisadas de fe de Abraham. Están tratando de salvarse por medio de la Torá, de la ley. Y esa es la gran equivocación, porque entonces, como dijo Pablo, están poniendo su justicia propia sobre la justicia de Dios. Como creyendo, yo me merezco la salvación porque guardo la Torá. Y no aceptan las palabras de Dios que les dice, eres un pecador que necesitas que yo te salve gratis, no porque te lo merezcas, es por gracia. Entonces, creerle a Dios está sobre la ley. Vamos a un tercer punto. Y venimos al versículo 13. Dice, porque no por la ley
fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia y la fe. Fíjense bien. No dice aquí heredero del Canaán, de la tierra de Canaán, sino del mundo. O sea, Dios le ha prometido el mundo a Abraham. ¿Cómo está eso? Es más de lo que pensábamos. Sí. Porque todos los que ahora creemos somos hijos de Abraham, somos descendencia de él. Y se cumple. Y le dice, tu descendencia será numerosa como las estrellas de los cielos. Se refiere no solo a gente con sangre de Abraham, sino más que todo a la descendencia espiritual de él, nosotros. Él es heredero del mundo en cuanto a que gente de todas las naciones están creyendo en Jesucristo, siguiendo los pasos de nuestro padre Abraham. Dios le prometió el mundo, pero dice de que sería heredero del mundo, sino por la justicia y la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Veamos esto. Un paso de fe de Abraham fue que le creyó a Dios que Dios le daría el mundo, pero un mundo nuevo, algo que no existía en su época. Salió sin saber a dónde iba, a la tierra de Canaán. De igual manera nosotros, el verdadero creyente, cree y espera un cielo, una patria celestial, aunque nunca la hemos visto. Nunca había visto Abraham eso, pero por fe la vemos. Y vamos aquí a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19. Y esta debe de ser en nosotros nuestra esperanza. Vamos a una patria celestial y aquí estamos de paso. Dios le prometió Canaán a Abraham, pero miren esto. A los 75 años, y no llegó a los 75, ese tardó más tiempo, porque no le obedeció totalmente a Dios. Deja tu tierra y tu parentela, pero él dejó su tierra, pero no se fue a Canaán, se fue a Harán, porque su papá iba con él y le había dicho, deja tu tierra y tu parentela. Y hasta que su papá murió, entonces él salió a Canaán. Pero él podría haber razonado, bueno, llego a esta tierra que Dios me dijo que me iba a dar, pero ya llego viejito. Bueno, tal vez no va, porque yo me voy a meter en esa canasta, no estaba tanto. Y ya llego mayor, ¿qué voy a disfrutar yo de esta tierra de Canaán? Pero de todos modos, llega y ya tenía dueños. Y dice que él se paseaba, pero por fe, que era de él. Pero Dios le dijo, no la vas a tener de forma real ahorita. La va a tener tu descendencia dentro de 400 años. Ay, 400 años. Porque todavía la gente no ha llegado a rebalsar la maldad de esta cultura. Dentro de 400 años. Entonces dijo, ¿y por qué me dijo que me la iba a dar si yo no la voy a disfrutar de todos modos? Es que él sabía que en el fondo no era esa la tierra. Había otra tierra, el cielo. Porque en el cielo sí, allá vamos a poder disfrutar de todo eternamente, sin enfermedades. Si todo lo que esperamos aquí está en esta tierra, pobrecitos de nosotros. Nos vamos a morir, hermanos. Estamos de paso. Nos vamos a enfermar. Todo aquí se deteriora. Mire, no podemos confiar totalmente en los seres humanos. Sí, en nuestros seres queridos, algunos, pero las cosas cambian, hermanos. Esto es todo el paraíso que queríamos sobre esta tierra. No, esto es poca cosa, hermano. Estamos para otra cosa mejor que esto. ¿Qué salvación mejor? Que yo me puedo empezar a luchar por cambios y está bien, pero todos esos cambios se van a deshacer de todos modos. Después viene otra generación y los deshace. Y el ser humano siempre es malo. Cualquier sea el sistema, la maldad del hombre brota de alguna forma. Poca cosa es esto, hermanos. Hay una patria celestial mejor. Y aquí en Hebreos 11 se nos dice cómo vivía Abraham, Isaac, Jacob.
Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Siéntase extranjero acá. Este no es su mundo. Peregrino, usted va de paso a algo mejor, hermanos, que esto. Y eso, saber que uno va de paso, nos hace no aferrarnos. Mire lo que usted tiene, su casita, invirtió su vida en ella. No es suya, hermano. Está su nombre, ¿va? No es suya, esa la van a disfrutar otras personas. Porque usted un día ya no va a estar ahí. Y el día siguiente de su muerte, eso va a estar siendo repartido. Claro, por sus hijos y todo, pero ni sus hijos, porque un día se van a morir ellos también. Y se va a quedar. Es que aquí no es nuestro territorio, hermano, nuestra patria. Esto es poca cosa. Qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Lo que nos da, mucho mejor que lo que hay en esta tierra. Y eso de ser extranjero y peregrino nos hace también ubicarnos en que tenemos una misión que cumplir. La misión de hacer su voluntad, de ganar a otros mientras vamos en camino. Entonces dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Versículo 10, porque esperaba que la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, descrita allá en Apocalipsis 19. La santa ciudad, la vi descender del cielo. Brillaba, diáfana como un cristal. Hermosísima, donde hay cosas que ni se nos imaginan que Dios ha preparado para nosotros. Donde disfrutaremos de su gracia por los siglos de los siglos. Donde ni se nos ha imaginado cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El que vaya ya no quiere regresar acá, por más que le ofrezcan. No, volver otra vez a ese, mire tanto calor ahorita, un calorazo, el cuerpo, todo me dolía ahí en la tierra. Ya iba envejeciendo, a cada rato lloraba, que veía que se murió algún amigo mío y las cosas que estaban sucediendo en la tierra horribles, hombre, la delincuencia y todo. Y esto era lo que quería usted. No, hombre, esto es poquita cosa. ¿Cuál es su esperanza? Mire, Dios no nos ha hecho para morir, terminar y ser aniquilados, y allí terminó todo. Dice, Él puso eternidad en el corazón de ellos. Tenemos un instinto puesto por Dios de que hay una eternidad, hermano. No es así nomás, algo de nosotros lo presiente, pero está aquí escrito y va con la lógica, cómo Dios creó seres como nosotros, pensantes, con emociones, con el corazón, solo para aniquilarlos. Dios nos ha amado. El plan original de Él no era que muriésemos, pero somos pecadores y le fallamos. Nuestros padres primeros le dieron espalda a Dios y han venido consecuencias, pero Dios ha seguido persiguiendo, buscando al hombre y nosotros escapándonos, ¿verdad? Pues miren, Dios anda detrás de cada uno de nosotros toda la vida, pero el hombre huyendo, no, escondiéndose por todos lados. Dios no nos quiere hacer daño. Dios quiere salvarnos, Dios quiere hacernos disfrutar de Él. Miren, les contaba ayer a los hombres la historia que se llama, le dicen, ¿quién mató al burro? O sea, ¿por qué murió el burro? Así que era un hombre que en uno de esos desiertos en México iba y vio un burro flaco, ya casi muriéndose en la carretera, le dio lástima, se bajó y se dio cuenta que el burro tenía un mecate amarrado no en la boca, iba a ser trompa, dice, hocico de los animales. Entonces, pobrecito Dios. Y él trató de acercarse para soltarlo, pero el burro le tuvo miedo y huyó. A los días vuelve a pasar, pobre burro ya estaba siendo devorado por los sopes, muerto ya. La pregunta, ¿por qué murió el burro? Bueno, primero podemos decir, porque alguien le amarró sí es parte, pero
pudo haber vivido. No era necesario que muriera. Pero porque murió, huyó. Le tuvo temor al hombre. ¿No será que así se podrá decir de muchos seres humanos? Dios lo buscó y él huyó, o ella huyó. No dejó que Dios le salvara. Mire, tal es que Dios vino a la tierra, se hizo hombre. Jesús es el verbo y se hizo carne. Y el verbo era Dios, dice. Se hizo carne como nosotros. Y vino a salvarnos, a buscarnos Él personalmente. Para que lo entendiéramos, se hizo hombre físicamente. Porque Él tiene algo mejor. Eso lo terminemos con lo que continúa. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero saltamos al versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido. Pero que Dios no cumple lo que promete. Sí, le está refiriendo a que no recibieron la tierra de Canaán. Eso lo iban a recibir sus descendientes, porque había algo mejor para ellos. Dice, sino mirándolo de lejos. Pero aquí hay una doble visión. Veían la tierra de Canaán que iban a tener sus descendientes, pero ellos personalmente nunca la iban a disfrutar. Sino que lo que veían era otra cosa. La ciudad cuyos fundamentos y constructor es Dios. Dice, mirándolo de lejos. Así lo vemos nosotros, nuestra patria celestial, creyéndolo y saludándolo. Tal es su fe viva que hasta lo saludan. Saludan el cielo, saludan la gloria de Dios, saludan esa ciudad celestial y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero la palabra aquí, saludar, en realidad significa abrazar, pero abrazar cuando abrazas a alguien que quieres, y como es, te apercollaste de esa persona. Así saludas el cielo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, de Ur de los Caldeos, de Irak, dice, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces, no era esa patria la que anhelaban, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza. Me gusta esto. Miren lo que dice. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dice, porque les ha preparado una ciudad. Yo no quiero que Dios se avergüence de llamarse mi Dios. ¿Cómo hago? Dice que si yo espero esa ciudad que Él tiene, Dios no se va a avergonzar de llamarse Dios mío. Dios se agrada de los que le creen. Y le veo una gran diferencia a todos los demás. La ley produce ira, dice el siguiente versículo. Si Dios me trata con la ley, se va a enojar conmigo. Dios ha decidido tratarme en Jesucristo y no por la ley. Bajo la ley, Dios se enoja, y ese es el Antiguo Testamento. Mire cómo sucede ahí en la casa, no sucede esto. Su esposa le dijo, mira, en la Semana Santa me vas a ayudar. Te pido que me claves estas cosas, me pongas unas repisas, me pintes la pared. Yo creo que ya le tienen sus trabajitos, hermano. Yo ya tengo mis encargos para esta Semana Santa. Y de repente usted no lo hace. Se pasó toda la Semana Santa y no lo hizo. Va a producir ira. Depende del temperamento de cada quien, ¿no? Pero cuando te dicen algo y no lo haces, produce ira. Y después te gastaste más de la cuenta, hombre. Mira cómo me has dejado endeudado. Fuiste al súper y cosas que no ocupamos, ahí las no puede ser. Te enoja. Si Dios nos tratara bajo la ley, a cada rato estaría enojado, ¿no? Porque la ley produce ira. Entonces Dios ha decidido no hacerlo, sino que me trata a través de la fe. Y Él ve, dice, sí, mi hijo, pero yo estoy trabajando en Él. Yo sé que a veces no,
dijo que iba a orar y no ha orado, y se enojó y le dio rienda suelta a unos pensamientos ahí que no debía, ¿verdad? Pero yo estoy trabajando en él. Pero hay una gran diferencia entre mi hijo y los demás. No digo los demás hijos, sino que el mundo, que él me cree, es uno de los que caminan por fe. Y aquellos pueden ser grandes planificadores, gente muy disciplinada y que salen a hacer ejercicio y podrían ser grandes obedientes a Dios, pero no me creen, y él sí. Entonces Dios ha decidido tratar a través de la fe en Jesucristo nuestras vidas. Y cuando Dios lo ve a usted, ¿cómo lo ve? Limpio de pecado, justificado, y le ve la justicia de su Hijo Jesucristo a usted. Jesucristo cumplió perfectamente la ley, y cuando usted cree en Él y lo recibe como su Salvador y su Señor, entonces Dios lo ve con su justicia, justificado por la fe, como lo hizo con Abraham. Vamos a orar en este momento. Mientras estamos orando, esta es una invitación muy importante. La invitación es que usted venga a Jesús hoy y lo reciba como su Señor y su Salvador. Me refiero a que por medio de una sencilla oración, no es algo complicado, usted le pida a Cristo que entre a su vida. ¿Cómo hacerlo? Con sus propias palabras. O si quiere lo hace así como yo lo voy a hacer en este momento. Si usted quiere recibir a Jesucristo hoy, solamente lo anticipo con este versículo. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta? A la puerta del corazón. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entraré. Dice, simplemente le abre la puerta de su corazón. Dice que Jesús va a entrar y va a cenar. ¿Con quién cena uno? Con un gran amigo. Quiere disfrutar esa cena. Te va a disfrutar con usted, va a tener comunión con usted. ¿Qué le parece? ¿Qué otra esperanza tiene? No hay más esperanza. Aquí estamos de paso. ¿Quién le ofrece vida eterna? Nadie, ni la ONU, ni nadie. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, si pueden, si quieren, se pueden ir. No los obligo a estar conmigo. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La decisión más importante. Haga esta oración. Digan, Señor Jesús, reconozco que estoy perdido bajo tu ley. En tu ley soy condenado, porque sí he pecado. Pero te pido que me perdones y que me salves. Lo que la ley no puede hacer por mí, yo creo que tú sí lo puedes hacer. Vengo a ti atendiendo a tu palabra para pedirte que entres a mi corazón. Yo te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Y creo, Señor, que eres el único que me puede salvar, porque eres el único que ha pagado mis pecados. Gracias por escucharme. Si alguien hizo esta oración, le felicito y le voy a aconsejar que le diga a la persona que le invitó, le confiese que usted ha hecho esta oración. Se va a alegrar mucho y que pueda darle algunos consejos y ánimo para seguir adelante conociendo más a Jesucristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.